Hola a todos, en este video les voy a llevar a recorrer una de las ciudades más hermosas de México, Mérida. Pero no solo eso, también vamos a comparar dos servicios turísticos muy populares, la guagua y el turibús, para que puedan elegir cuál es el mejor para su próxima visita. Además, visitaremos uno de los museos más impresionantes de Yucatán, el Gran Museo Maya. Y para finalizar les presentaré una opción adicional. Espero que disfruten mucho de este video y que les sea de gran ayuda para planificar su próxima aventura en Mérida. Comencemos. Charlie. Lo primero que haremos en esta aventura es comprar agua purificada, ya que el calor en Yucatán es muy intenso en estas fechas. Además debemos estar preparados para un recorrido de 1 hora y media. Es importante asegurarnos de tener suficiente hidratación durante el trayecto y evitar cualquier posible riesgo a nuestra salud. Una vez que tengamos el agua, estamos preparados y estamos listos para disfrutar de esta experiencia al máximo. Y ya estamos listos para un paseo en la guagua. El boleto tiene un costo de 120 pesos y lo puedes tomar enfrente de la Catedral de Mérida. Tiene diferentes paseos, uno en la mañana y otro en la tarde. Uno que va al norte de Mérida y otro que va al sur. Es importante mencionar que en ocasiones tendremos que esperar a que se junten todos los pasajeros antes de partir, lo que puede llevar hasta 30 minutos. Sin embargo, la espera es necesaria para garantizar que todos se salgan perfectamente bien. Además, quiero destacar que este tour también se puede realizar en turibús y que tiene un mismo costo de esta opción que estamos considerando. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta todas las alternativas disponibles para elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades y preferencias. Este tour cuenta con un guía experto que nos apoyará durante todo el recorrido y nos proporcionará información detallada sobre la historia de Mérida, así como sobre sus edificios y monumentos más emblemáticos. El guía habla tanto español como inglés, por lo tanto los participantes podrán entender la explicación y disfrutar de la experiencia. En esta guiada tendremos la oportunidad de conocer de primera mano la riqueza cultural y arquitectónica de esta hermosa ciudad, mientras aprendemos sobre su pasado y su presente. Sin duda alguna, una experiencia enriquecedora que nos permitirá apreciar y valorar aún más la belleza de Mérida. Te recomiendo hacer este paseo ya sea por la tarde o por la mañana, porque al mediodía el calor en Yucatán está insoportable. Además te aseguro que el paseo es tan ameno que te sentirás que el tiempo pasa volando. También quiero aprovechar para invitarte a seguirme en el canal y disfrutar de este contenido. Si activas la campanita, YouTube te notificará cuando suba un video nuevo. Además, un like y compartir el contenido nos ayuda mucho a seguir creando más contenido para ti. Gracias por tu apoyo. En resumen, la experiencia de visitar Mérida me dejó mucho aprendizaje sobre la ciudad, incluyendo cosas que no sabía previamente. Es posible conocer las calles más importantes y llenas de historia al visitar esta ciudad. El costo es bastante económico, me gustó el servicio que recibí. Es importante tener en cuenta que algunos domingos no hay este servicio porque hay la bicirruta, por lo que puedes encontrar más información en la página oficial visita merida.mx sobre todos los eventos programados por el Ayuntamiento de Mérida. No se te olvide seguirme como Charlie Boy de Viaje en todas mis redes sociales. Y tienes alguna duda, escríbenos a charlieboydeviaje@gmail.com. Charlie. Bueno amigos, acabamos de terminar el paseo por la guagua. La verdad un paseo muy completo, 1 hora 50. Paseamos por los principales lugares, pero sí les aconsejo que vayan siempre a la izquierda porque en la derecha no se puede grabar. Casi todos los monumentos están a la izquierda. Charlie. Quería mostrarles un poquito de cómo era el turibús y la diferencia de la guagua. Así que ya saben, en unos momentos más les voy a dar un resumen y queda pendiente, vamos a ver la diferencia. Hoy me aventuré en el turibús después de haber probado la guagua. Esta vez decidí dejar mi botella de agua en casa, aunque me arrepentí al sentir el terrible calor del sol. El precio de este paseo es de 120 pesos y duró aproximadamente 1 hora, 1 hora 10. Además tuve la oportunidad de sentarme en la parte de arriba del autobús, lo que me permitió tener mejores tomas de los lugares que visitamos, ya que se escuchaba clarito en todo momento. Sin embargo, ahora me quedaré callado por un rato para que ustedes puedan disfrutar de esta experiencia. El cual ha sufrido diferentes modificaciones. Charlie. Fue la primera catedral que se construyó en América en tierra firme, en 1562. Su arquitectura es de estilo renacentista. Sus torres sobrepasan los 40 metros de altura. Posee una capilla adornada con altos bucareles y se conserva parte del reloj que durante mucho tiempo sirvió para darle hora a los meridanos. Y San Pablo. El edificio que se observa a la derecha corresponde al primer hotel fundado en la ciudad de Mérida. El Gran Hotel inicia actividades en 1901.
El paseo en el turibús fue excelente, ya que hizo paradas en puntos estratégicos y la voz del guía turística en la grabación era muy clara y entretenida, ofreciendo datos históricos y mostrando los mejores lugares más icónicos de Mérida. El recorrido lo iniciamos en la catedral, donde es posible subirse en el autobús y pagar directamente ahí. Sin embargo, te recomiendo llevar una gorra y agua, ya que el calor se siente bastante. Lo que más me pareció hermoso fueron las vistas desde arriba, lo que hace que la experiencia sea mucho más llamativa. Aunque el recorrido es de menos tiempo que la guagua, se disfruta de igual manera. Creo que por ser de 2 pisos el turibús, no es fácil moverse dentro del centro y las calles que recorrió la guagua, pero lo que te muestra este tour es lo mejor que tiene la ciudad. Sígueme en todas mis redes sociales como Charlie Voy de Viaje. El Monumento a la Patria en Mérida es un lugar histórico y emblemático de la ciudad. Se encuentra ubicado en la avenida Paseo de Montejo, una de las principales arterias viales de la ciudad. Se inauguró en 1956 en conmemoración del centenario de la Guerra de Castas. El Monumento a la Patria iba a ser dedicado solamente a la bandera de México, pero más tarde se decidió que el monumento representaría gráficamente la historia de México de la manera más completa posible, lo que convierte a una de las pocas estructuras del país en cumplir esta finalidad. Lo que sí me percaté es que es muy visitada por mucha gente, tanto extranjeros como locales. Si comparamos el servicio de la guagua con el turibús, podemos decir que la guagua siempre hay una persona que actúa como guía de turistas, quien te cuenta en vivo la historia de los lugares que vas visitando. Puedes tener la oportunidad de hacer preguntas y obtener respuestas. En el turibús no hay guía turístico en vivo, pero en su lugar tienes un audio y puedes disfrutar de música yucateca, de buenos compositores locales, así como de alguna que otra bomba. Te invito a suscribirte a mi canal y dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Admirar la Villa Beatriz, conocida actualmente como la Quinta Montes Molina, la cual fue construida en 1902. Su primer propietario fue el señor Aureliano Portondo y Barceló. Actualmente funciona como museo y como salón para eventos. El objetivo de este video es proporcionar opciones y consejos útiles para ayudarte a planear y organizar tu visita a Yucatán, de manera que puedas obtener información de primera mano y organizar las mejores opciones para ti. Como se mencionó al inicio del video, también se mostrará el Museo del Mundo Maya, que es un punto obligatorio para entender la historia de la región. Además, se ofrecerán muchas más opciones esenciales para vivir experiencias auténticas en Yucatán a lo largo del video. Se compartirán datos importantes y experiencias personales, ya que como ciudadano yucateco y como creador de contenido, se obtiene un conocimiento privilegiado de la zona. Y como te comenté, el objetivo es proporcionar una guía útil para ayudarte a aprovechar al máximo tu visita a Yucatán. Si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre este destino, con mucho gusto te responderemos a nuestro correo electrónico charlieboydeviaje@gmail.com o déjanos un mensaje en el inbox en cualquiera de nuestras redes sociales y con mucho gusto te contestaré. Además, que cualquier duda o cualquier aclaración o también sugerencia será bien recibida. La verdad, esta experiencia me sirvió de mucho y te recomiendo hacerla como parada obligatoria cuando llegues a Yucatán. Disfrute su estancia en la ciudad. Y no te vayas porque aún nos queda mucho más video. Bueno amigos, en este momento vamos a ver el Gran Museo del Mundo Maya. Espero que les guste y vamos a verlo. Bienvenidos al Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán. La concepción arqueológica del edificio está basada en uno de los elementos claves para entender la mística del pueblo maya, el árbol de la ceiba. Este impresionante espacio cultural es uno de los más importantes en América Latina. Para iniciar este recorrido, vamos a visitar la primera sala, que es la sala temporal, que presentó una exposición llamada Hibridaciones. Es una muestra que presenta una mirada a 3 artistas diferentes, nacionales y generacional: Orlam, Demian Flores y Lorena Ancona, que enaltecen la estética de las culturas precolombinas. La exhibición es una oportunidad única para apreciar el trabajo de estos artistas y su interpretación en la cultura maya. El Gran Museo del Mundo Maya tiene 4 salas permanentes que exhiben más de 1000 importantes piezas arqueológicas de la cultura maya. Además que tiene un alto contenido temático para dar a conocer la arqueología, antropología, etnología e historia en la región, desde el panorama actual de la cultura maya hasta el pasado milenario. Las salas nos llevan a un viaje fascinante por la historia y la cultura de este pueblo increíble. Este museo lo puedes encontrar abierto de miércoles a domingo de 9 a 5 p.m. y con los costos de entrada de 100 pesos para adultos nacionales, 50 pesos para adultos yucatecos y 25 pesos para niños de 4 a 13 años. Pero puedes ahorrarte un dinerito si vas el domingo, siempre y cuando seas yucateco y tengas tu INE. Esto es algo de lo que más me gustó. Hay unas computadoras pegadas que pones tu fecha de nacimiento y te va a dar tu asociación animal, tu color y además tu horóscopo. Está excelente. Y aparte lo puedes mandar a tu correo electrónico.
La cultura maya es una de las más importantes y fascinantes del mundo y es esencial que la gente la conozca para comprender mejor la rica historia y diversidad cultural de México y América Latina en general. Los mayas dejaron un legado impresionante en términos de arquitectura, arte, escritura y conocimiento científico y astronómico. Además, la cultura maya sigue presente en la actualidad en las comunidades indígenas que habitan en la península de Yucatán y en otros lugares de México y Centroamérica. Conocer y respetar su cultura es fundamental para preservar su identidad y contribuir a una sociedad más justa y equitativa. El Gran Museo del Mundo Maya fue premiado como el mejor museo de Yucatán en gala de premiación a lo mejor de Yucatán. El evento fue presentado por México Desconocido y Yucatán Turismo. Esta es una de las razones por las que debes ir a conocerlo. La verdad está espectacular y te va a encantar. El recorrido lo puedes hacer entre 1 a 2 horas dependiendo de tu ritmo. La verdad vale la pena sacar un tiempecito e ir a visitarlo. Además que puedes aprender muchísimo de la cultura maya. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Charlie Boy de Viaje y subo contenido todos los días. Si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, puedes realizarla a mi correo electrónico charlieboydeviaje, donde con gusto te responderé. Te invitamos a conocer las redes sociales de este gran museo maya. Te los dejamos en un costado de la pantalla. Si es la primera vez que nos visitas en Yucatán, este lugar te va a encantar. Y si eres de Yucatán, te va a servir para aprender todo lo que necesitas saber del lugar donde tú vives. Pues vamos a seguir viendo más recomendaciones en este bonito canal de Charlie Boy de Viaje. Continuamos. Charlie. Para continuar con nuestro video, les traigo al Centro Educativo Olimpo, que es una muy buena opción si estás tú en Mérida, quieres pasar un rato agradable o simplemente lo programas para visitarlo con tu familia. Y tiene eventos gratuitos, solo hay que checar las carteleras. La verdad me pareció una muy buena opción para entretenerse y aprender de la cultura. Puedes tomarte el tiempo y pasear por el lugar. Charlie. Llegué a las 6 de la tarde y no me demoré nada en entrar y pude mirar un buen documental llamado El culto a la historia natural de México. La pantalla se ve clarita y el audio súper bien, ¿eh? La verdad que lo disfruté mucho. Y así como este evento podrás encontrar uno diferente cada fin de semana. Consejo que veas la cartelera. Pero para que estés seguro te invito a que visites la página oficial. La verdad es la primera vez que lo visitaba y me pareció muy buena opción. Así que si ya sabes, si estás en Mérida, no dudes en visitarlo. Y así como hemos llegado al final de nuestro video, espero que te haya gustado. Sígueme para más contenido y la segunda parte. Yo soy Charlie Boy y este es mi canal Charlie Boy de Viaje y nos vemos hasta la próxima.